Quiero dar una segunda parte por ahora. En otra ocasión continuaremos sobre el tema el nombre de Dios. Primero, saludar a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por diferentes medios de comunicación. Les saludamos desde Ciudad de Dios en San José, Costa Rica. A todas las naciones les bendecimos y este aplauso es para ustedes en el nombre del Señor. Una de las formas en que Dios se dio a conocer en la historia es a través de su nombre. El nombre de Dios contiene esencialmente su carácter, lo que Él es, cómo es, la esencia de su ser. Entonces voy a leer un texto bíblico que les voy a pedir que estemos de pie aquí en Ciudad de Dios para que lo leamos, para que se descanse un poco, póngase de pie. Y voy a leer para ustedes Génesis capítulo 22. Tenga su Biblia abierta allí, 22, 14. Y dice así: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Bueno, qué bien. El mensaje anterior, el nombre de Dios, conocimos el nombre supremo de Dios, el máximo nombre por el cual se da a conocer a las naciones, el nombre del cual se derivan otros nombres, y este nombre fue revelado a Moisés. Pero desde antes, ya en la época patriarcal, Dios habló con Abraham y fue revelando su señorío, sus atributos y su nombre en una forma progresiva. Dios se ha dado a conocer en la historia de forma progresiva. Repasemos un poquito a ver lo que hemos visto del nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios al cual Dios le reveló a Moisés. Éxodo capítulo 3. Luego es el nombre escrito en el orden en que nosotros lo leemos, YHWH, y del cual se deriva Yahvé. Originalmente no tiene vocales y para nosotros es complicado pronunciarlo porque el idioma español es de vocales. La consonante toma fuerza cuando está acompañada de una vocal. Así que pronunciar eso pues es un poco complicado. ¿O ya han intentado hacerlo? No creo que pueda. Entonces nos ha ayudado vocalizarlo. Entonces ahora sí, entonces se toman las letras del nombre Adonai, las vocales se mezclan y produce el nombre Yahweh o Yahvé, del cual nosotros derivamos Jehová. Entonces ese es el nombre de Dios y cuyo significado es el que es, el que era, el que ha de venir, yo soy el que soy, el que es, el que será, yo seré el que seré, que significa el Dios que subsiste en sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie, porque Él es Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hacíamos una comparación de que los antiguos en Egipto y en todas las culturas que la Biblia menciona por donde el pueblo de Dios ha transitado eran religiones politeístas, culturas politeístas. Adoraban dioses de la naturaleza, dioses de los fenómenos naturales y de todas aquellas cosas que no tienen explicación. De ahí pues nacen todos los dioses, y hay infinidad de dioses, centenares de dioses mencionados en la Biblia, dioses paganos, en los cuales en algunas ocasiones la nación de Israel tropezó y cayó en la idolatría. En aquella ocasión les enseñé 7 causas por las cuales la nación de Israel caía en la idolatría, y pues hablábamos acerca de la importancia del nombre de Dios. Así que cada uno de los dioses de los pueblos invocaba a su Dios de acuerdo a su necesidad. Había Dios de los valles, Dios de las montañas,
Dios de la cosecha, Dios de una cosa, y habían a veces centenares, para cada cosa había un Dios, ¿verdad? Entonces, el libro de Miqueas, en Miqueas capítulo 4, verso 5, concluyo este repaso breve, nos dice así: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso a la gloria del Señor. Bueno, les decía que Dios se ha revelado en la historia de forma creciente y acumulativa. Es decir, Dios inició básicamente tomamos a Abraham como referencia y comenzó a revelarse a este hombre de forma progresiva, y ahí quedó registrado lentamente Dios cómo se muestra al mundo y sus atributos y por qué lo conocemos como lo conocemos. Sin embargo, hay muchos nombres con los cuales Dios se manifiesta. Algunos estudiosos descubren hasta 70 manifestaciones de Dios distintas. Bueno, no podemos hacer ese estudio aquí, 70, nos darían milenios. Hoy vamos a estudiar una nada más, solamente uno, de esos 71, porque sería un estudio nunca acabar. Eso es un curso. Entonces veremos solamente uno, pero por lo menos veamos algunos nombres de esos 70. Él es muy frecuente encontrarlo. Es el nombre más sencillo de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Significa ser el primero, fuerte y poderoso. De este nombre, tanto de Él como de Jehová, se derivan otros nombres compuestos. Así que Él es la raíz y se le agrega otro, y entonces hacen nombres compuestos de Dios. Usted lo va a encontrar eso principalmente en el libro de Génesis y pues en el Antiguo Testamento en general. Bueno, el Elohim significa el creador soberano, Dios Señor absoluto. Elohim entonces está asociado a la creación, es el nombre de Dios grandioso, poderoso, creador. El Elión es un nombre que designa a Dios como el soberano absoluto del universo. Él tiene todo bajo control. Esto produce adoración, ¿verdad? Y descanso en el alma, porque sabemos que Él está en control. El Roy es un término hebreo que se produce Dios que ve, Dios que me ve o Dios que ve. Él entonces nos acompaña siempre y está consciente de todas las cosas. Y para cada experiencia patriarcal había una expresión distinta. El Shaddai es un nombre con el cual Dios se revela a Abraham. Eso lo veremos en un momento. Solo lo voy a mencionar un poco. Significa Dios todopoderoso. Eres el Dios todo suficiente, la fuente de toda bendición y de misericordia. El Shaddai, su nombre significa sustentador todopoderoso. De ahí viene su nombre. ¿Han escuchado su nombre, el Shaddai, verdad, alguna vez? Sí, bueno. El Olam significa Dios eterno. Adonai es el término Señor, que lo vemos en nuestras Biblias, que habla de su señorío, pero que se utilizó, como lo habíamos visto la vez pasada, para sustituir el nombre Jehová o Yahvé, debido al temor reverente que los hijos de Israel le tienen a ese nombre. Llegó a ser tal el miedo de tomar el nombre de Dios en vano que decidieron nunca pronunciarlo más. Entonces en lugar de decir el nombre de Dios, usaban Adonai. Y por eso en la Biblia vemos mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, el Señor, el Señor, el Señor. Pero ahí donde decía el Señor, realmente decía el nombre de Dios. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios original que Dios le dio a Moisés? No lo sabemos. Y creo que no lo sabremos nunca hasta que venga el reino de Dios. Esto porque como pasaron tantos siglos con miedo de pronunciarlo, el idioma fue cambiando y se perdió la pronunciación y ya nadie sabe cómo se dice. Entonces usaba Adonai en hebreo para sustituir el nombre de Dios, pues por el miedo reverente, casi supersticioso que los israelitas tienen a eso, a no tomar el nombre de Dios en vano. Jehová, bueno, ya se lo hemos visto, se deriva de esa raíz del tetragrama o tetragramatón. Es ese
nombre que ustedes ven ahí, la Y, la H, W, H, ese es el nombre genuino de Dios. Los hebreos lo traducen Señor, por eso le ponen Adonai. Él es el Dios que tiene vida en sí mismo, que no depende de nadie para existir. Viene de la palabra Javá, que significa llegar a ser conocido. Entonces podemos decir que Dios existe en sí mismo y desea revelarse a sus criaturas. Es complejo esto, pero hermoso estudiarlo. Bueno, ¿cuántos aman el nombre del Señor? Amén. Bueno, y de Jehová viene una serie de nombres derivados. El nombre que vamos a estudiar hoy es Jehová Jireh. Significa el Señor proveerá o el Señor se proveerá. Luego está Jehová Rafa, que significa Él es nuestro sanador, Dios nuestro sanador. Jehová Nisi denota que ese significa Dios es nuestro estandarte o nuestra bandera. Cuando los ejércitos van a pelear, llevan un estandarte que refleja su nación, y en ese estandarte viene un escudo, un nombre, y a veces tratan de intimidar con ese nombre, ¿no? Y van a la guerra con ese estandarte. Pues dice la Biblia, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Alaba el nombre del Señor. Con Él voy a la victoria segura en el nombre del Señor. Él es mi bandera de batalla. Bueno, aquí vienen otros nombres: Jehová Shalom, Jehová es paz, nombre revelado a Gedeón. Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos. Jehová Sama, Dios está aquí, habla la presencia de Dios. Jehová es nuestra justicia. Tiskenenu Ira. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos sabían que Jehová es su pastor? Alabe al Señor. Bueno, esto es un estudio complejo, pero vamos a decir que de las 70 manifestaciones de Dios en diferentes momentos, pues uno toma alguno de ellos y puede alimentar su corazón de revelación. Como les decía, el conocimiento de Dios es progresivo en el creyente también. Es decir, nosotros podemos crecer en conocimiento de Dios. No es el mismo conocimiento de Dios cuando nos convertimos que cuando tenemos una historia con Dios. Y en esa historia hay de todo tipo de experiencias. Se supone que lo conocemos mejor con el tiempo y el conocimiento de Dios se va acumulando en nosotros. Y vamos creciendo en conocimiento. Se da a conocer a nosotros en momentos en que Él reclama toda nuestra atención. ¿Cómo crezco en el conocimiento de Dios? Por revelación personal, en momentos en que Dios tiene toda nuestra atención. Yo no sé cómo nos pasa a todos nosotros, pero somos tan distraídos, ¿verdad? Vivimos una vida en negocios, corriendo, pagando, debiendo, comprando. Señor, reprenda todo espíritu de compra. Pero bueno, vivimos en esa lucha, vivimos en eso, y de pronto Dios dice: quiero hablarte, pero estás tan distraída, tan distraído que tengo que darte un par de cachetadas para que me pongas atención. Entonces Dios, cuando ya tiene nuestra atención, nos revela algo nuevo. Pero va a ocupar una buena y sólida enseñanza de la palabra para crecer en conocimiento de Dios y no estancarnos. Entonces Dios, cada vez que va a decir algo importante o va a revelar algo, prepara el escenario y llama la atención. Por ejemplo, les doy ejemplo. Cuando Dios va a dar la ley, que es algo totalmente trascendente, importante, genuino, decisivo en la historia de la humanidad, Él no la da, simplemente toma la ley Moisés y enséñasela al pueblo. Él prepara un escenario de, fuegos artificiales, efectos especiales, de todo tipo de cosas. El monte Sinaí tenía luces, truenos, temblaba, terremotos, ruidos, trompetas, ángeles, se estremecía el monte. Y Moisés dijo: subamos al monte. Y el pueblo le dijo: no, suba usted. ¿Quién va a subir ahí? No, se lo matan a uno y sube ahí. Suba usted y nos cuenta qué le dice Dios. No se animaron a subir de aquella experiencia, y se metió y entró Moisés en toda esa nube y todo ese ruido y toda esa situación, y se metió en la gloria de Dios. Y estuvo ahí 40 días. ¿Cuántos alaban al Señor? El pueblo dijo: vaya usted, métase usted. Nosotros nos quedamos observando. Bueno,
Dios hizo todo ese despliegue para enseñar, entregar la ley. Cuando Dios le iba a hablar a Moisés, Moisés estaba 40 años cuidando ovejas, estaba totalmente distraído. Una zarza ardiente le llama la atención. Él se pone curioso, voy a ver qué pasa con esa zarza. Se concentra en la zarza y Dios le habla y le dice: te he traído aquí, esto es un lugar santo, ven para acá, Moisés, pon atención que te voy a decir, concéntrate, es contigo el asunto. Y ya tiene toda su atención. Alaba al Señor. Es la forma en que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Nos va a hablar cuando tenga toda nuestra atención en Él. En el día de Pentecostés también dice: esto es algo importante que va a pasar. Voy a hacer algo espectacular. Voy a crear algo nuevo que va a marcar la historia. Viene el Espíritu Santo a vivir con ustedes. Esto es importante. Entonces prepara el escenario, 10 días de espera, esperar y esperar. De pronto, un estruendo que pareció una explosión. Toda la ciudad se estremeció, porque en aquel tiempo una explosión, imagínense, ¿no? Explota algo, suena un estruendo, entra un viento en el recinto, sopla, aparecen llamas de fuego, la gente hablando en lenguas, parecían ebrios. Es un espectáculo. Alaba el nombre del Señor. Dios está diciendo: estoy haciendo algo grandioso y quiero que lo noten. Dios prepara el escenario para hacer cosas grandiosas. Oh, Dios está preparándote para darte algo nuevo ahora mismo. Dios está preparando un escenario para traer nuevas cosas sobre tu vida. Alaba al Señor. Dios no quiere que te quedes igual, quiere algo nuevo sobre ti y está preparando escenarios para manifestar su gloria sobre tu vida en el nombre del Señor. Alabe a la gloria de Dios. El nombre Jehová Jireh nace de una experiencia, un escenario, una historia conmovedora, impresionante. Es producto de una experiencia de un hombre, Abraham. Abraham era un hombre idólatra, un caldeo, uno más de los idólatras de la humanidad. Dios lo llamó y lo sacó de la idolatría, le dio una orden: que saliera, que dejara todo y se fuera a un proyecto que Dios tenía. Él aceptó entrar en el proyecto de Dios. Abraham no tenía nada especial, era un idólatra más como cualquier otro. Pero cuando Dios lo llama, ya no es cualquier otro, ahora es un hombre llamado por Dios. Así somos nosotros, una persona ordinaria, pero una vez que Dios te llamó, ya no eres cualquiera. Eres una persona que Dios llamó. Alaba el nombre del Señor. Eres una hija, un hijo de Dios. Ya no eres normal. No te estoy diciendo que eres anormal, pero en cierto sentido sí somos anormales, porque el mundo entero no va a estar de acuerdo en que tú seas totalmente fiel al Señor y te va a rechazar diciendo: este es un fenómeno, está raro. No vive, no hace, no cree, no piensa, no tiene los valores del mundo, es distinto, es extraño, un cuerpo extraño que hay que eliminar. Entonces Jesús dijo: si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero. Pues bien, entonces comienza esta aventura. Vamos a ir a una aventura a la revelación de un nombre, del nombre Jehová Jireh. Esto es una aventura extraordinaria y acompáñenme a ver de dónde nace esta experiencia, este escenario. Cómo es que Dios prepara todo para dar a conocer una verdad de Él. Entonces, sabemos que Abraham, Dios le llamó, salió de la tierra para con él fundar un país, una nación nueva llamada Israel. Él sería el padre de la nación de Israel, el primero de esa nación de Israel. Y sale de los caldeos, de idolatría, y se le revela el Dios único y verdadero a él. Bueno, quisiera que me acompañe a Génesis 22:1, donde comienza la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Note que aconteció después de estas cosas. Dice Dios. Dios aquí es la palabra Elohim. La palabra que se usa es Elohim. Es uno de los nombres
que vimos allí que se utiliza más, que es asociada a la creación de Dios, el poderoso. Elohim le habló. Es uno de los nombres con que Dios se reveló y le hablaba a Abraham. Y Elohim habló a Dios. Y dice, aconteció que probó Dios. Ahora, note aquí la palabra probó. Pregunta, ¿Dios prueba? Aquí dice que probó. Probar, poner a prueba, se usa en un sentido en la Biblia, en este texto, es llevar a alguien a un punto donde manifieste quién es y que manifieste cuáles son sus prioridades, que actúe como realmente es por dentro. Traer a la persona a un lugar, a un punto donde sepamos quién es. Alabe la gloria del Señor. Porque aquí donde estamos todos somos angelitos del Señor. Una belleza. Pero hay un punto donde nosotros manifestamos quiénes somos. Y el lado oscuro se manifiesta. Y sale la bestia que tenemos por dentro. Pero por algunos se les saca la bestia muy fácilmente, sobre todo los varones, con solo que no aparezca el control remoto del televisor. Entonces, se usa en la Biblia, se usa entonces para reconocer, para que la persona actúe en base a sus prioridades. La prueba en la Biblia manifiesta lo que somos. Entonces probó Dios a Abraham. Ahora, Abraham fue sometido a 10 pruebas. En algunas sacó un regular, en algunas un excelente, en unas más o menos, y se iba graduando poco a poco. Algunas las pegó, otras no tanto. Cualquier parecido con usted no es mera coincidencia. Pero esta es la prueba final, para que se gradúe. Le fue probando la fe, lo fue palpando, porque el padre de la nación y el padre de la fe tenía que ser un hombre de fe y con una prioridad bien clara. No podría ser ambiguo, porque el padre de la fe no puede ser una persona a la cual dudemos de él. Así que fue llevado lentamente para probar sus prioridades en su corazón. Lo mismo que hace Dios con usted y conmigo. Nos somete a circunstancias donde manifestamos cuáles son nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser primero, nunca segundo, jamás segundo. Dios es primero, siempre primero. Yo soy primero, yo soy el último. No hay nadie fuera de mí. Si Él no está primero, simplemente no está. Gloria al nombre del Señor. Y usted y yo tenemos que pasar por una serie de experiencias para ir acomodando prioridades internas, razonamientos, ideas, asuntos internos que tenemos cada uno, hasta que Dios llegue a ser primero de lo primero. Y ahí va Abraham por 10 pruebas, y esta es la última. ¿Qué va a pasar aquí? Dice que probó a Dios a Abraham. Dios probó a la nación de Israel en varias ocasiones. Tal vez algún versículo que nos pueda ayudar. Génesis 15:25, Éxodo 15:25. Porque Dios le había probado a este hombre, Abraham. Dice, Abraham tuvo que, escuche, dejar su tierra, dejar su familia, dejar sus amigos, dejar su religión, entregar su hijo. Toda la vida de Abraham fue dar hasta que quedara solo ante Dios. Yo no sé, a veces nosotros tenemos tanto equipaje que Dios dice: ¿y qué es todo eso? ¿Qué es todo eso que está en tu corazón? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Por qué estás tan confundido? Porque tenemos confundido todo. La persona más feliz del mundo no es que tiene más,
es el que tiene claras sus prioridades y está en el centro de la voluntad de Dios. Alaba el nombre del Señor. Éxodo 15:25 dice: y Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol. Había un problema con el agua que estaban tomando en el desierto, salió amarga, y echó en las aguas, y un árbol lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenanzas, y los probó. Es decir, el agua en el desierto, el pozo que encontraron, estaba amarga el agua. Y no sé si ustedes han encontrado pozos amargos en la vida cristiana. ¿Le han pasado cosas amargas? Bueno, a todos yo creo que es que tienen sueño, por eso no lo dicen, pero sí. Y ellos murmuraron contra Dios. ¿Por qué encontraron agua amarga? Para que manifestaran quiénes eran. No llegaron a decirle: Moisés, el agua está amarga y ocupamos endulzarla de alguna forma. Y entonces Moisés dice que pues tomó un árbol y lo endulzó. No, llegaron de mala manera, quejándose. ¿Para qué venimos? Cochinada de desierto. Y entonces dice: los estoy probando quiénes son, sacando de sus corazones lo que en realidad. ¿Han visto gente que se queja por todo? No, pero son quejas muy buenas. Dice: qué pereza, gloria a Dios. Así que empatan. Éxodo 16:4 dice también ahí: y Jehová dijo a Moisés: aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Ahora, note esta prueba. Esta prueba sí es complicada. Les voy a mandar pan diariamente. Abre la puerta de la tienda y ahí está el pan. Maná, pan gratis, sin trabajar. Se lo llevan a la puerta de la casa, alaba al Señor. Pero debe tomar solo la porción del día. ¿Cuántos hay en la casa? 6 personas. 6 personas, ya, no más. Si toma más, significa que no confía en Dios para el día siguiente. Alaba al Señor. ¿Cuántos sentirán tentación de coger un poquito más por si acá? Por si acaso. Entonces, uy, no, y si mañana ya no llueve pan. Entonces, para probar tu corazón, así que debes tomar la porción de cada día. Pero algunos dijeron: no, ¿qué garantía tenemos de que Dios se acuerde y capaz que nos quedamos con hambre? Y le dice: Monchita, cogí un poquito y lo guardas ahí. Y gloria al Señor. Moisés: amén, gloria al Señor, pastor. Y le dice Dios a Moisés: hay pecado en el pueblo. ¿Por qué? Hay gente con maná escondido. Y fueron a verlo y estaba podrido. Lo que tomabas nada más se podría. Alguien dijo: ¿saben qué voy a hacer? Business. Si mañana no cae maná, yo tengo algo escondido y lo vendo a kilo. Imagínense, negocio. Aleluya. Para probarlos. 20 rápido. 2. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Algo interesante aquí en Deuteronomio 8:2, es un versículo que me interesa mucho. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Oiga, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para probarte. Es decir, fueron 40 años de prueba, lucha tremenda para saber lo que había en el corazón. ¿Cuándo sabemos quién es la persona? En el momento de la prueba y de la lucha. Aleluya. Así sabremos, por ejemplo, en la pareja, ¿no? De novios, Romeo. Y después el primer problema, Rema. Ya no. O sea, manifiesta el demonio que tenía por dentro. La bestia se le sale. Entonces, hay momentos donde, y eso depende del estado de ánimo de uno. Voy a explicarle. Por ejemplo, si uno anda mal, cargado, tenso y demás, se le sale el demonio.
o puede ser una broma y divertirse. Un día de estos salí con Anita, oiga, qué buen esposo, a comprar el pan en la mañana, es increíble. Es una cosa maravillosa. Tengo que contar el testimonio. Entonces, y fuimos a comprar y solo llevaba la plata del pan, el exacto, no sé, como 500 colones, una cosa así. Y yo quería comprar un periódico y le digo, Anita, ¿trae plata? Y dice, no, solo traje la plata del pan. Ni para un periódico, ¿no? Vamos a ver, ese día yo estaba muy feliz. En la mañana amanecí contento, entonces hice bromas de eso, de que andábamos limpios, de que ni para un periódico nos reímos. Otro día que yo hubiera andado endemoniado, ¿conocen los maridos endemoniados? Yo te dije que trajeras dinero. ¿En qué mente cabe traer 500 pesos? Aleluya. Y sale Satanás. No, hermano. Las pruebas, por eso es que, escuche, hermano, dejemos que el Señor termine de hacer la obra en nuestro corazón, para que cuando viene la prueba manifestemos el amor de Cristo y la presencia de Cristo en nosotros. Alaban el nombre del Señor, ¿verdad? Den un aplauso a la gracia de Dios. Amén. Vamos a correr. Bueno, dice, voy a seguir leyendo el pasaje, ya me quedé en el versículo primero y esto va para... Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Recuerde que no era el único. Abraham había tenido un hijo fuera del matrimonio. Bueno, es una historia que ustedes conocen ahí, que hasta la fecha fue una soberana metida de pata. Porque de ahí salieron los ismaelitas. Y de los ismaelitas salieron todo el mundo árabe. Y de los árabes lo demás es historia. Entonces todo este lío que tenemos ahorita mismo en el mundo, Abraham, que Dios mío, qué mente tenía. Y tuvo un hijo que no debía tener. Por la historia se las cuento otro día. Toma ahora tu hijo, tu único. Cuando dice único, es porque Isaac fue declarado hijo único de la descendencia y del plan salvador de Dios. O sea, que Abraham puede tener más hijos, pero hay uno que es con ese que Dios va a trabajar, que es la promesa. A quien amas, dice, ok, ¿quién amas por qué? ¿Por qué lo amas? Porque bueno, le costó la vida, ¿no? Fue un traumático, este nacimiento fue complejísimo. Pasaron los años, promesas venían, promesas iban, ángeles vinieron, hasta que creyeron. Bueno, ya el niño nació, fue complejo, ¿no? Pero a quien ama, así que ese muchachito debe tener sus 10 años, es el amor de su vida y sobre él están todas las promesas. Es decir, Dios le dijo, sobre este niño serás bisabuelo, tatarabuelo, este niño te va a ser tatarabuelo. Y dice, vete a la tierra de Moriac. Moriac es un nombre que significa varias cosas: adoración o manifestación y otras cosas más, pero no voy a quedarme ahí. Y ofrécelo allí en holocausto. Holocausto es la ofrenda en la Biblia que se quema completamente. Hay un ritual donde el animalito es puesto sobre un altar, se desangra, se le corta una arteria, se desangra, luego se sacan las vísceras, se queman por aparte y luego el resto. Es un proceso complejo que está todo en la Biblia. Entonces, un holocausto es una ofrenda que se quema completamente y no queda más que cenizas. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, uno de los montes que yo te diré, los judíos han hecho estudios sobre esto. En Moriac era lo que luego fue el monte Jebús, que luego se llamó Jerusalén. Es decir, que este monte Moriac o Moriac es lo que hoy es el corazón de Jerusalén y donde se construyó el templo de Salomón, en ese mismo lugar, y que hoy en día en ese lugar, en esa piedra, en ese lugar, en ese Moriac, hay una mezquita musulmana, que es la mezquita de la cúpula. Bueno, ya les conté esa historia otro día.
Bueno, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, si toma a tu hijo que amas, si aquí viene una prueba en hombre, debes tomar a tu hijo y ofrécelo en sacrificio, como se ofrece un corderito. Debes desangrarlo, destazarlo y quemarlo. Y Abraham se levantó muy de mañana. Cuando dice muy de mañana, me dice que el hombre o no durmió, posiblemente. Bueno, no durmió después de eso. Pero se levantó muy de mañana en señal de decisión. No titubeó. Se puso temprano de mañana. Muy de mañana, madrugada, ¿no? Muy de mañana es 3, 4 de la mañana. Se levantó. Preparó el asno. Tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó. Ahora noten qué impresionante cuando él ya lleva 9 pruebas de fe y de obediencia. En la última el hombre obedece de una sola vez. Temprano lo hace, se levanta, se prepara y se va. Esta actitud de obediencia tan directa, sin titubeo, definitiva, decidida, nos habla de la gran confianza que él ya tenía en Dios, que había desarrollado y que ya estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le mandara. Vean lo que sigue, verso 4. Al tercer día, o sea, duraron 3 días de camino, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y él iba con 2 criados, su hijo y él, eran 4 personas. Les dijo, oiga lo que les dijo, vean las órdenes: esperad aquí con el asno. O sea, el asno llevaba, era el que cargaba todas las cosas, ¿no? Y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Note estas frases pesadas, proféticas, dolorosas. Espérense aquí, solo vamos a ir nosotros 2, el muchacho y yo. Subiremos, adoraremos y volveremos. Ahora es una frase que todo el mundo se pregunta: ¿por qué Abraham dijo volveremos? Él tiene que haber dicho volveré, porque iba a sacrificar a su hijo. O sea, él iba a volver solo. Aleluya. Él iba a sacrificar a Isaac y iba a regresar solo, pero dijo: yo y el muchacho volveremos. Gloria al nombre del Señor. Él dice en su corazón: Dios va a resolver esto de alguna manera que no me cabe en la mente, pero yo estoy seguro que yo bajo de ese monte con mi hijo. Alabe la gloria del Señor. No sé cómo, pero volveremos. Wow. Así que Abraham toma la leña. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahí va el escenario. Aquí va Isaac, va Abraham con su fuego, lleva su cuchillo, el muchacho va allí y tienen que ir subiendo el monte. A Jerusalén es una colina, hay que subir varias colinas para llegar. Isaac le dice a Abraham, le dice lo más doloroso que ha escuchado un padre de familia en su vida. Papi, ¿sabe qué? ¿A qué no sabe? ¿Qué pasó, hijo? Traemos la leña, traemos el fuego, traemos cuchillo. ¿Y sabe qué se nos olvidó? No traemos nada para sacrificar. Se nos olvidó el cordero. ¿Ahora qué hacemos, papá? Aleluya. Aleluya. Y Abraham está pensando: si supieras que tú eres el cordero.
Y entonces es cuando Abraham tiene una salida que da lugar a una revelación. Ahí donde se revela este nombre de Dios, porque Abraham no sabe qué responderle. Entonces hay un silencio en la escena. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Papá? Bueno, ¿cómo contarte? ¿Cómo decirte? ¿Qué te digo? ¿Cómo te lo explico? Bueno, nada más te voy a decir una cosa aquí, ¿no? Bueno, digamos que eso es que uno no sabe ni qué decir, ¿no? Jehová proveerá un cordero para el holocausto. Sigamos caminando. Jehová proveerá. Esto fue, digámoslo así, una palabra profética de revelación. Yo no sé si Abraham lo dijo por decir algo, pero siguieron juntos caminando después de esa palabra. Y llegaron al lugar que Dios había dicho, y allí Abraham comenzó a construir el altar, poner las piedras, el altar, poner la leña, puso todo en su lugar, y a la hora de colocar el corderito, tomó a su hijo y lo sentó, lo acostó, le cruzó las piernas como se hace con los cabritos y lo amarró. Piensen qué está pasando en la mente de Isaac aquí. ¿Y mi papá qué le pasa? No me diga que yo soy el corderito. Note, Dios está allí tratando. ¿Por qué? Porque esto es profético. En ese mismo lugar, en Jerusalén, milenios después, el Hijo de Dios estaría siendo llevado a la cruz del Calvario. Es un acto profético. Así que Él lo está amarrando y lo pone en el altar, lo pone sobre la leña, ya está amarrado su hijo, y Él dice ahora sigue que hay que degollarlo, que cortar su arteria para que se desangre. Toma su cuchillo y ya lo va a cortar. Y entonces el ángel de Jehová, que es un término que tenemos que estudiar mucho en Génesis, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo: Abraham, Abraham. Ahora note, Abraham es el nombre puesto por Dios. Él no se llamaba así, él se llamaba Abraham, padre enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. Ahora, el padre de multitudes solo tiene una opción, que es Isaac, al cual está a punto de sacrificar. Padre de multitudes, padre de multitudes. Es el nombre que Dios le dio a él para identificarlo. Y él respondió: heme aquí. Como siempre Abraham decía, heme aquí, que significa un hebraísmo que dice: aquí estoy listo para servir, ¿qué quieres de mí? Heme aquí. Y aquí seguidamente entonces viene la voz de Dios nuevamente sobre él y dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pregunta: ¿conoce Dios los corazones? Aquí hay una situación compleja. ¿Conoce Dios los corazones? ¿Conoce Dios tu corazón y el mío? ¿Sabe quiénes somos? ¿Sabrá lo más profundo de nuestro ser? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Hasta dónde lo amamos? ¿Hasta dónde le tememos? ¿Hasta dónde lo reverenciamos y adoramos? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a servirle? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuánto tiene Él de nuestra vida? Sabrá, Él lo sabe, pero Él quiere que lo manifestemos. Y aquí entonces Abraham está manifestando el nivel de compromiso que tiene con la palabra de Dios, que tiene con el proyecto de Dios, que tiene con el Dios que le llamó, el nivel de revelación que está manejando. El libro de Hebreos dice que Abraham lo iba a matar pensando que Dios es poderoso para ver, y lo iba a quemar pensando que Dios es poderoso para resucitarlo y descender del monte juntos. Él está actuando en la promesa sabiendo que Isaac
es el muchacho escogido. Ahora, no me rehusaste tu hijo, está diciendo, yo sé ahora que yo soy primero en tu vida y estoy sabiendo que está listo para darme lo mejor de lo mejor, lo primero, lo que más amas, lo mejor de lo mejor tuyo ahora es mío. Todo lo que amas, lo que te da sentido, tu futuro, tu alegría, tu gozo, lo que amas, lo que te da seguridad, todo eso en lo que confías, ahora entiendo que es mío y que yo soy primero en tu vida. Alabe el nombre del Señor. Yo sé ya quién eres. Ahora, hay formas en que Dios va a hacer contigo eso y conmigo para ver hasta dónde estamos listos para dar lo que hay que dar. Es decir, Abraham está diciendo, yo voy a dar lo que me toca dar y Dios va a hacer lo que le toca hacer. No voy a titubear en dar lo que me toca dar y hacer lo que me toca hacer, porque sé que Dios hará la parte que le corresponde a Él. Ahora, no lo hagas. Sin embargo, pasaron varios milenios y en ese lugar, Jerusalén, un día Dios daría a su hijo, pero no estaría el ángel de Jehová para decir no lo hagas, sino que daría su vida por todos nosotros. Ahí Dios sí dejó que mataran a su hijo. A Abraham lo detiene y entonces cuando le dice no lo hagas y dice, escuche, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¡Qué casualidad! Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El sacrificio sustituto. Así que algo pasó y se cumplió la palabra que Abraham dijo, el Señor se proveerá, y ahora hay detrás un carnero enredado por allí que Dios suplió, que llegó allí. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo se trabó? ¿Y por qué estaba allí? Jehová se proveerá. ¿Por qué lo hizo Dios de esa forma? Porque Él es soberano y así lo hizo. Así que hubo un cordero sustituto. ¿Sabe que de alguna forma, entendamos bien, a nosotros nos correspondía, a cada uno de nosotros, ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados? Nos correspondería ir al infierno, pero hubo uno que se sacrificó en sustitución suya y mía. Alabe el nombre del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, el Cordero detrás, en el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Oiga, vamos a decir, Dios se reveló y dijo, este fue Jehová Jireh, el Señor se proveerá. Eso significa, el Señor lo resolverá a su manera. A mí me toca hacer lo que me toca hacer y el Señor lo resolverá. Él tiene una salida para todo. Él lo va a proveer. Es un asunto que Dios resolverá. ¿Cómo? No lo sabemos. El Señor se proveerá cordero para el holocausto. Yo no sé, usted tiene que saber que hay un momento en la vida en que le va a suceder exactamente lo mismo. Va a tener que entender que Jehová Jireh, el Señor, se proveerá. Va a confiar totalmente en Él, hacer lo que le toca hacer y verá la mano de Dios, que el Señor no te fallará, diciendo el Señor es Jehová Jireh. Él proveerá lo que proveerá en la forma en que Él lo hará. Alabe la gloria del nombre del Señor. No en la forma que tú digas o yo diga, pero Él lo hará. Así que aquí hay una experiencia de un hombre que trae una revelación de lo que Dios es. En el monte de Jehová será provisto. Así quedó establecido. En el monte de Jehová será provisto. Aquí entonces nace la idea de que cuando Dios nos manda hacer algo y vas en camino, haz lo que te toca hacer. Debes dar lo que te toca dar y el Señor resolverá.
¿Cómo lo hace? Soberanamente. ¿En qué momento? Como Él quiera, cuando Él quiera, como Él lo quiera. A veces cuando estamos orando, nosotros le pedimos a Dios que lo haga de la forma en que nosotros creemos que debe ser. Pero Él lo hará de la forma que debe ser. Pero Él lo hará de todas formas. Le tengo muy buenas noticias. El Dios de Abraham es su Dios. El Dios que le proveyó a Abraham te proveerá también. Alabe al Señor. Su nombre sigue siendo Jehová Jireh. El Señor provee. ¿Cuántos dicen amén para eso? Amén. Den un aplauso al Señor. Eso tiene que ver con todo nuestra vida en su totalidad, espiritual y material. La parte de este discurso termina así, de esta experiencia. En el verso 15, y llamó el ángel de Jehová, la vez pasada lo dije, en el libro de Génesis y en otros pasajes, realmente no es un ángel en el término exacto de ser angelical. Ángel de Jehová es una manifestación, no sé llamarle así, tipo teofanía, pero es una manifestación de Dios mismo. Ángel de Jehová no es otra cosa que una manifestación de Dios, puede ser Cristo mismo. Es decir, es la forma en que el lenguaje del Génesis, el lenguaje antiguo lo dice, pero realmente no es que un ángel, cuando dice ángel de Jehová, realmente es Dios mismo hablando en esa figura. Él llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ahora viene la segunda vez. ¿Qué le va a decir ahora? Dijo, por mí mismo he jurado. Ahora, Dios fue llamado, fue conmovido, fue traído a hacer un juramento. A nadie le juró Dios nada excepto a Abraham. Le dijo, yo he jurado por mí mismo que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, este pasaje es impresionante. En primer lugar, vamos a decir que nace este juramento. Voy a leer, en el libro de Hebreos dice que Dios, bueno, antes se juraba por alguien más alto, ¿no? La gente decía, juro por el rey, ¿verdad? Juro por la reina, juro por el presidente. Nunca diga juro por el pastor, porque eso no se vale. Juro por alguien. Entonces, y dice que Dios, cuando le iba a jurar a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, que no hay nadie mayor, juró por sí mismo. Juro por mí mismo. Note el nivel de experiencia entre Abraham y Dios en este pasaje, que Dios quedó conmovido e hizo un juramento por sí mismo. Es decir, esto lo cumpliré porque lo cumpliré porque lo cumpliré. Te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia será como las... Aquí hay descendencia de Abraham, alabe el nombre del Señor. La descendencia de Abraham son todos aquellos que creen en Jesucristo, alabe la gloria del Señor, y son multitudes a través de los siglos. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas que están en el cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, la puerta de la ciudad es el lugar donde se define la guerra, es el lugar donde es más vulnerable o el más fuerte. La puerta de la ciudad es donde si alguien la bota, ya tiene acceso al resto de la ciudad. La puerta de la ciudad es el punto militar de seguridad en aquel tiempo. Así que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Significa que cuando ya a tomar una ciudad, botarás esa puerta, será tuya. También la Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas de sus enemigos, tu descendencia tendrá autoridad, y le voy a dar una ventaja militar: siempre ganarán la guerra en el nombre del Señor Jesucristo. Tendrán la puerta de sus enemigos. Aleluya.
Y termina aquí en los dos versículos 18 y 19 diciendo: y tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Un hombre trae un cambio generacional, universal, global, como quiera. Un hombre que oyó la voz, se movió en la voz de Dios y actuó en la voz de Dios. Y serán benditas todas las naciones en tu nombre. Termina diciendo, no, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. O sea, cumplió lo que le dijo a los siervos. Cuando los siervos miraron venir a Abraham con su hijo, no se imaginaban lo que había pasado ahí. Pensaron que era normal que hubiera ofrecido un sacrificio, pero no sabían toda la batalla y todo lo que ahí sucedió. Abraham descendió en victoria para la gloria del nombre del Señor. Nadie sabe el precio que tú pagas. No sabe nadie el precio que una persona paga delante de Dios. Hay precios que tú pagas que nadie sabrá que los pagas. Es tú en el monte de Dios, en el altar de Dios, en el sacrificio. Lo que para ti es impresionante, para otro tal vez no. Pero todos, sin duda, tendrán que llevar un Isaac al altar. A veces orgullo, a veces autosuficiencia, a veces porque me creo que sé mucho o que no sé nada, a veces posición, a veces hasta un ministerio llega a tomar el lugar de Dios, a veces cualquier cosa que se interponga, que te haga sentir seguro aparte de Dios, que te dé sentido aparte de Dios, son Isaacs que hay que ir sacrificando. Y nadie sabe el precio que tendrás que pagar para tener revelación. Nadie lo sabrá. En ese monte estás solo con Dios. Pero si vas a ir más allá, tendrás que poner a tu Isaac en el altar constantemente. Y de vez en cuando Dios nos llama y dice: es hora de subir al monte otra vez. Pero Señor, ya fui. Va de nuevo. Tu corazón no anda bien. Ven para acá. Ven para acá. Oh Dios, nuevamente. Esa es la forma en que Dios te mantiene enfocado, y Él es el primero de lo primero en tu vida. El primero. Cuando Él va a pasar a segundo plano, te llama y te dice: un momento, sube al monte, hay que hacer un sacrificio. Él es primero y se va a ocupar de ser primero. Alaba la gloria del Señor. En todos tus pensamientos Él debe tener la prioridad. Y cuando tu prioridad o la mía comienza a desencajarse, Él se la va a arreglar para llamar la atención y volver a poner las cosas en su justa perspectiva. Alaba en el nombre del Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. Bueno, póngase de pie, por favor. Tengo que terminar. Gracias. Padre bueno, estamos agradecidos por esta tu bondad y tu mucha misericordia para con nosotros. Señor, nosotros hoy estamos conmovidos por tu palabra. Hemos descubierto de dónde viene ese nombre maravilloso, Jehová Jireh. Un nombre que nos dice que un hombre te creyó y tú diste la provisión justa en el momento correcto. Ahora, Señor, nosotros necesitamos crecer con tu gracia y tu bondad y tu paciente amor. Llévanos al conocimiento de Dios, paso a paso. Y ahora mismo nosotros aquí, todos, tenemos un Isaac. Algo que está alterando las prioridades de nuestro corazón. Te pedimos que desarrolles en nosotros una sensibilidad a tu voz para hacer lo que tenemos que hacer, para dar lo que tenemos que dar, para hacer
la persona que debemos ser. Y entonces se cumpla en nosotros, Jehová Jireh, tú te encargarás. Para cada uno, háblale al corazón. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Pero tú, Señor, mereces ser primero. Y eso lo entendemos. A ti damos la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.